Ese día que Dios nos ha dado, que es un regalo de Él, y tenemos que usarlo de la mejor manera posible. Dice la Biblia, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vamos a continuar con el tema que nos hemos propuesto desde la semana pasada, y lleva por título el poder de la información. Obviamente la fuente de información a la cual nos referimos de una forma total es a la palabra de Dios, y a eso tenemos que ponerle suma atención para que a través de ello nosotros podamos interpretar verdaderamente lo que pasa en nuestro mundo. Vamos a ir en nuestras Biblias al libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y versículo 19. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y verso 19. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. ¿Lo tienen listos? No todos lo tienen listo. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, facilito de encontrar. Ok, una vez más. Apocalipsis 22, 18 y 19. Leemos todos juntos la palabra del Señor. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Vamos a orar. Señor, en esta hora venimos ante tu presencia para darte gracias por tu eterna palabra, por esta palabra escrita, a la cual la Biblia se refiere a las Escrituras, a la palabra escrita, palabra de Dios que vino de la boca de Dios, dada a los escritores bíblicos y transferida a nosotros de una manera escrita en este día. Hoy podemos verificar todo lo que tú has dicho, porque lo tenemos de manera escrita. Te pedimos, Padre, que nos ayude a ser fieles a tu palabra, a la proclamación de esa palabra escrita, para que el mundo sea alcanzado por el poder de tu palabra. Sabemos que Satanás no puede resistir la palabra escrita tuya. No la puede negar, no la puede combatir, no la puede contrarrestar, porque es la palabra poderosa del Dios eterno, en cuyo nombre oramos. Amén y amén. La Biblia dice, en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, Dios revelando su palabra a través del siervo del Señor, dice: yo testifico, yo doy testimonio a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Ninguna persona que tiene la capacidad de escuchar físicamente puede escaparse de la responsabilidad de la palabra que ha escrito, que ha escuchado una vez en su vida. Entonces Dios da una advertencia a los pastores, a los maestros, a los evangelistas, a los misioneros y a todo cristiano. Dios da una advertencia: si alguno añadiere a estas cosas, a las cosas que Dios ya reveló de manera escrita en su palabra, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Todas las plagas del libro de Apocalipsis, que son plagas destructivas. En el verso 19 dice: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.
Los filósofos tienen una misión: complicar las cosas que son sencillas. De eso se trata la filosofía, de hacer incomprensible, complicado lo que Dios ha dicho en su palabra. Cuando Jesús estaba siendo tentado en el desierto, déjeme decirle que muchas personas creen que cuando son bendecidas por Dios no van a tener ningún problema en su vida. Es todo lo contrario. Cuando usted es bendecido por Dios, cuando usted es ungido de Dios, se convierte en un blanco del enemigo. Después que Jesús fue ungido como el ungido de Dios, el unigénito Hijo de Dios, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu de Dios para ser tentado por el diablo. El diablo en 3 ocasiones desafió a Jesucristo. Entre ellos le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si Jesús hubiera convertido las piedras en pan, el diablo no hubiera quedado satisfecho, le hubiera pedido otra prueba, y luego otra prueba, y luego otra prueba, y luego otra prueba, y nunca hubiera terminado con sus pruebas. Jesús le respondió, oye bien esto: escrito está. Jesús dio validez al libro de Deuteronomios, porque es de donde él está citando la escritura, y dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está citando las escrituras, está dando validez a las escrituras, a la palabra escrita de Dios. Y cuando nosotros vamos a presentar defensa de la fe que nosotros tenemos, debemos de evitar argumentar filosóficamente en relación a la palabra de Dios. Después que Jesús le respondió al diablo en 3 ocasiones: no tentarás al Señor tu Dios, al Señor tu Dios adorarás, no solo de pan vive el hombre, el diablo lo tuvo que abandonar. Porque el diablo no resiste el poder de la palabra escrita de Dios. De ahí que es tan importante, e insisto, que usted no venga a la iglesia sin Biblia. Usted debe de verificar que lo que yo estoy enseñando en efecto está en la palabra de Dios. Porque si yo fuese un predicador que quiero manipular su manera de creer, yo le podría decir cosas que usted no puede verificar en la palabra del Señor. Pero mi intención es llevarle los caminos de Dios, colocar su mente y su fe en la persona de Jesucristo. Y por eso insisto repetidamente que usted tenga una Biblia en su mano, abra su Biblia, usted lea conmigo, usted verifique, porque lo que usted lee, lo que usted verifica, lo que usted oye, quedará grabado en su mente. Y esa es la palabra que Dios va a usar para transformar su vida, mi vida, y en el momento de la prueba será la palabra que nosotros tenemos que citar, al igual que Jesucristo, para poder ser victoriosos. El doctor William Lyon Phelps, un catedrático de la Universidad de Yale en los Estados Unidos, dijo que hubiese preferido tener un conocimiento minucioso y detallado de la Biblia que una educación universitaria. Una persona puede tener educación, puede tener un título universitario, puede tener un grado académico en ciencias, en biología, en química, en leyes, en filosofía, pero no significa que la persona tiene sabiduría. Dos cosas completamente diferentes. Educación y sabiduría son dos cosas completamente distintas. Muchas personas tienen educación, pero no tienen sabiduría. La sabiduría solamente se encuentra en la Biblia. La educación no puede transformar a una persona. Una persona que no tiene educación, oye, bueno, que lo voy a decir,
Va y se roba unos pedazos de rieles del tren. Es ladrón, porque no tiene educación. Usted lo manda a la universidad, sale con un título académico y ahora se roba todos los rieles y los trenes. Y se roba todo lo que está ahí. Porque la educación no puede cambiar a nadie. ¿Estoy diciendo que es malo educarse? No, pero la educación no puede transformar a nadie. Solamente el conocimiento de la palabra de Dios es la única fuente de información que puede transformar al hombre y hacerlo distinto y hacerlo pensar de una manera diferente. De ahí que si nosotros como padres estamos solo interesados en que nuestros hijos tengan una profesión, una educación, un título académico, sin invertir el tiempo para que nuestros hijos conozcan detalladamente la palabra del Señor, hemos derrotado nuestro propósito. En los pasados 2 segundos, McDonald's ha vendido más de 300 hamburguesas en algún lugar del mundo. McDonald's ha vendido hasta este momento más de 80 billones de hamburguesas. McDonald's vende más de 12 millones de hamburguesas por día. Cada 17 horas, en circunstancias normales, se abre un nuevo McDonald's en el mundo. Cada día, más del 6% del pueblo americano come en McDonald's. Eso significa 18 millones de personas. McDonald's tiene una lista gigantesca de compras diarias: 130,000 tomates, 79 toneladas de lechuga, 156 toneladas de queso, 12 millones de pepino, 10 toneladas de semillas de ajonjolí, 1.400.000 libras de carne de res, y cada 24 horas 444,000 libras de pollo que son convertidas en albóndigas. En Washington, D.C., más de 400 autobuses escolares están equipados con un transmisor de radio para cambiar las luces de los semáforos de rojo a verde en cualquier momento. Estamos rodeados de información por todos lados. No podemos funcionar sin información. Pero Dios también se ha comunicado. Y la información más importante que necesitamos en la vida para poder funcionar está en la palabra de Dios. Muchas personas van a algunos predicadores que supuestamente tienen el don de sanidad. Y estos predicadores le gritan 3, 4, 5, 10, 12 veces y las personas no se sanan. Porque el único que sana es Dios. La Biblia dice, oiga bien esto, cuando tenemos conocimiento de la palabra de Dios, tenemos sanidad en nuestro espíritu y en nuestra alma. Pero también la Biblia dice en Proverbios capítulo 4, en adelante, que también Dios quiere traer sanidad a nuestro cuerpo físico. Usted puede ser sanado sin tener que ir a ningún predicador, solamente leyendo la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por ejemplo, usted dice, yo no tengo fe para que Dios me sane. Sencillo. Usted empieza a leer las escrituras, a estudiarla y meditarla y memorizarla, y usted empieza a tener fe, porque conoce al Dios de la Biblia. Cuando conoce al Dios de la Biblia, usted puede ir a Dios a orar donde usted se encuentre, y Dios le va a escuchar, porque usted tiene fe en la palabra de Dios. Nuestro problema es nuestra falta de conocimiento en la palabra de Dios. Dios se ha comunicado de diversas maneras al mundo para darnos información. Vayamos en primer lugar, Dios se ha comunicado de una manera escrita. El Dios de la Biblia es la principal fuente de toda información bíblica. A través de la historia, Dios nos ha proporcionado su mensaje por diversos métodos. Veamos Éxodo capítulo 17, versículo 14.
Éxodo capítulo 17, verso 14. Siempre refírense a la pantalla, los textos están escritos ahí para que los tengan listos con rapidez, para que todos podamos leerlos. Leamos todos juntos. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Oye bien, Dios le dijo a Moisés: escribe esto que Dios le reveló, escríbelo en un libro para memoria, para ser recordado 2000 años después que tenemos la palabra de Dios con nosotros, y particularmente en la forma de este libro, 500 años desde la invención de la imprenta por Gutenberg en Alemania. El primer libro que salió de la imprenta en esta forma fue la Biblia. En los tiempos antiguos nadie podía poseer una Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, era propiedad del templo. Eran rollos grandes. Imagínense traer toda la Biblia en la forma que estaba escrita hace 2000 años atrás. Tendríamos que traer un tráiler cada uno para traer su Biblia, y a la hora que yo citara un libro diferente, todo el mundo correría al tráiler y a traer el libro que le corresponde en ese momento. O sea, pasaríamos corriendo de un lugar a otro con los rollos, cansados, que al final usted realmente decidiría no usar su Biblia. Pero tenemos una manera más práctica en el día de hoy. Toda la biblioteca la tenemos en nuestra mano en la forma de un libro. ¡Qué bendición! En el Antiguo Testamento, cuando la gente iba a la iglesia, tenía que ponerle suma atención a la lectura de la palabra de Dios, porque nadie tenía un libro en su mano. Tenían que ponerle atención de manera que entendieran la palabra de Dios y la pudieran memorizar para poderla meditar. Las personas que estaban leyendo en el púlpito debían leer con sumo cuidado la palabra de Dios, con toda claridad, articularlas correctamente, de manera que el pueblo pudiese entender la lectura de la palabra de Dios, la palabra de Dios tuviera sentido y el pueblo fuera edificado y saliera con gozo a compartir juntos alimentos con alegría, porque habían entendido la palabra que había sido leída. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Espero que ustedes vean los textos bíblicos que están ahí, ¿verdad? Para que podamos ir avanzando un poquito. Apocalipsis 1, 11. A menos que está dormido la persona que está en la computadora, ¿verdad? Pero estoy asumiendo que esos textos se colocan en el momento que lo estamos citando. Apocalipsis 1, 11. Leamos lo que dice la palabra del Señor. Todos. Que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Cómo se llaman las iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Escribe en un libro todo lo que has visto. Envíalo a las iglesias que están en Asia. Ese lugar es llamado Turquía en el día de hoy. Ahí estaban las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. En una de estas ciudades, la ciudad de Pérgamo, el diablo tenía su trono. El trono era al dios Zeus, una mitología griega, y el diablo tenía su trono personificado en Zeus. El trono de Satanás fue movido en el año 1800 por arqueólogos alemanes. Fue movido a Europa, a la ciudad de Berlín, al museo de Pérgamo en la ciudad de Berlín. Cada pieza del museo fue movido a Europa, de manera que el trono de Satanás en este momento se encuentra en Alemania, en la ciudad de Berlín. Y luego Hitler, su arquitecto que le diseñó el estrado desde donde él daba sus discursos, su arquitecto lo diseñó de acuerdo al modelo del trono de Satanás. Eso explica la barbarie que Adolfo Hitler cometió con más de 20 millones de personas
particularmente con el pueblo de Israel, con el pueblo judío. 6 millones de judíos fueron masacrados en Europa. El gobierno iraní niega la realidad. He estado en el Museo del Holocausto en la ciudad de Washington. He visto las maletas, los zapatos, el cabello, la ropa, los muros, los crematorios. He visto los trenes, personalmente los he tenido enfrente mío. Es un asunto histórico. Es más, estaba profetizado inclusive en la palabra de Dios. En el capítulo 37 del libro de Ezequiel, el valle de los huesos secos. No hay otro evento en la historia que haya habido tremenda muerte de judíos en el mundo en un solo lugar, como el caso del holocausto que aconteció en Europa. Veamos en segundo lugar, Dios no solamente se comunica de una manera escrita, pero también de una manera audible. O más bien se ha comunicado de manera audible. Vayamos a Éxodo capítulo 19, versículo 19. Éxodo 19, 19 dice la palabra de Dios: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía, ¿cómo? Con voz tronante. Vamos a leerlo una vez más, los que lo tienen abierto, todos. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Moisés escuchó la voz audible de Dios. Mateo capítulo 3, verso 17. Cuando Jesús está en el bautismo en el río Jordán, mientras Jesús está parado en el agua, dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió sobre él, se posó sobre él, permaneció sobre él, y los cielos se abrieron. Veamos lo que dice el texto. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan el Bautista fue testigo de Cristo en el agua, el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma, porque si hubiese descendido de otra manera invisible, Juan no podría ser testigo, porque un espíritu no puede ser visto. El Espíritu Santo desciende y oye la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes en el bautismo de Jesús. Vayamos al tercer punto. Dios no solamente se comunica de manera escrita o audible, pero Dios también ha escrito su palabra con su propia mano. Hay una parte de la Escritura que no es inspirada por Dios. Y escuchen bien lo que voy a decir. La palabra inspiración significa revelación de Dios a los profetas y los apóstoles. Pero los 10 mandamientos no fueron revelados por Dios. No son inspirados por Dios. Fueron escritos por la mano de Dios. ¿Ve la diferencia? Para que no crea que estoy predicando una herejía. Éxodo 31, 18. Es la única porción que no fue revelada, fue escrita por Dios. Ya Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley escrita con los 10 mandamientos. Veamos lo que dice el texto. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, ¿qué le dio? 2 tablas del testimonio, tablas de piedras, ¿qué dice? Escritas con el dedo de Dios. Y no están leyendo conmigo, amados. Por favor, lean conmigo, una vez más. Leamos el texto. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Es la única porción de la Biblia que es escrita directamente por la mano de Dios. El resto de la Biblia es revelada, inspirada, comunicada verbalmente a los apóstoles y a los profetas. Dios no solamente se comunica por manera escrita, audible, por cosas escritas por su mano, pero también Dios se ha comunicado a través de ángeles.
Vayamos a Lucas capítulo 2, versículos 10 al 12. Ahora, estoy diciendo Dios se ha comunicado. No se continúa comunicando audiblemente, ni de cosas que Él escribe con su mano, ni a través de ángeles, ni de formas audibles. Estas son las maneras que Dios se comunicó a través de la historia. Más adelante veremos a través de quién se comunica en este tiempo. Lucas 2, del 10 al 12. Pero el ángel le dijo: no temas, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El ángel le comunica a María. Todas las mamás tienen la prerrogativa de ponerle nombre a sus hijos, menos María. Sí, para que vayamos corrigiendo este problema que María es Dios. María no es Dios. La Biblia no dice que María es Dios. Debemos corregir este engaño católico romano por los pasados 500 años a todos los pueblos de nuestro continente. La Biblia dice que María es una sierva de Dios, es pecadora, fue al templo, ofreció sacrificios por sus pecados de acuerdo a la ley levítica en el capítulo 12 de Levítico. Y María dijo: mi alma engrandece al Señor, mi alma se regocija en Dios mi Salvador. María no puede ser recipiente de salvación y a la misma vez andar salvando a otra gente. El único que intercede por los hombres, particularmente el Hijo de Dios, es Jesucristo, sentado a la diestra de Dios. Nadie más se encuentra a la diestra de Dios, ningún ser humano. Los ángeles ni siquiera pueden ver el rostro de Dios. Los serafines tienen 3 pares de alas. Con 2 cubren su rostro, con 2 cubren sus pies, y con 2 alas vuelan y van en derredor del trono diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de tu gloria. Y luego dice la Biblia que Dios habita en medio de los querubines. Dice que los querubines en el templo tienen 2 alas, los querubines, los serafines tienen 6 alas. Dice que los querubines tienen 5 codos su ala, el ala izquierda, y con esa ala tocaban la pared del templo. El ala derecha tenía 5 codos y tocaba la punta del ala del otro querubín. Ese querubín tenía su ala con 5 codos y con la otra ala tocaba la otra pared del templo. 2 querubines tocando su ala uno con el otro y la otra ala tocando la pared. 20 codos, el tamaño de las alas de 2 querubines cuando la tienen abierta. Dios habita en medio de los querubines. Dios habita en medio de serafines, de ángeles que le alaban y lo glorifican. Hay 4 seres delante de Dios en el cielo. Uno tiene forma de hombre, el otro de león, el otro de águila y el otro es un becerro. Y estos seres tienen ojos y están alabando al Señor de día y de noche. Dios es alabado en el cielo. Jesucristo es alabado en el cielo. Él es el único que merece la honra y la gloria, porque Él es el único Dios verdadero. Colocar a María como un Dios es una perversión del Evangelio de Jesucristo. Y la María de la Biblia ni siquiera está haciendo tal cosa. Solamente podemos dirigir nuestras oraciones a Dios el Padre en el nombre de Jesucristo. Y es la única manera que nuestras oraciones pueden ser escuchadas, siempre y cuando conozcamos lo que dice la palabra del Señor. Veamos Hebreos capítulo 2, versículo 2. Hebreos 2, 2. Dice el texto bíblico: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Los ángeles de Dios, no los demonios, los ángeles de Dios han dicho una palabra firme. Por ejemplo, el ángel le dijo a María: tendrás un niño, y le dice, y llamará su nombre Jesús, porque Él es Salvador de su pueblo. Para los que no tienen niños todavía, están en proceso de tener uno, nunca le coloque el nombre de Jesús a ninguno de ellos,
Porque el nombre de Jesús es un nombre santo, es un nombre divino, es un nombre celestial, es un nombre que salió de la boca de Dios, que no le corresponde el uso a ningún ser humano. Esta es una tradición católica en América Latina, en los países de habla hispana. En el idioma inglés, nunca recuerdo que una persona de habla inglesa, en ningún país de habla inglesa, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, África del Sur, Australia y los otros países de habla inglesa, nunca he escuchado que alguien se llame Jesus. Nunca. Pero en español, cualquier pelado se llama Jesús. Borrachos, mentirosos, mujeriegos y con el nombre de Jesús encima. ¿Qué le parece? Y algunos, para estar más seguros, se llaman Jesús María, para acabar el asunto, ¿verdad? Otro, Jesús, María y José. Una vez estaba haciendo un trabajo legal y la persona tenía los 3 nombres, no se le quedó nada afuera. Por poquito se ponen los Reyes Magos también, ¿verdad? El nombre de Jesús es un nombre sagrado. No debemos de usarlo vanamente inclusive. En quinto lugar, Dios no solamente se revela por ángeles, en manera escrita, escribiendo a Él directamente, en forma audible, pero también Dios se comunica a través de profetas, o se comunicó a través de profetas. Hoy en día está muy de boga muchas personas llamándose profetas y diciendo profecías. Tengo más de 40 años de ser un cristiano. Nunca he dependido de la palabra de ningún profeta que no sea de los de la Biblia. Que no sea Isaías, Nahum, Zacarías, Jeremías, Ezequiel, Malaquías o los apóstoles, que sean Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Pablo. Nunca he necesitado de la revelación de nadie, porque la palabra ya está dada, está escrita. Lo que necesitamos es conocerla. Hay muchos embaucadores. Estos profetas son famosos, hacen muchos libros, tienen programas de televisión, tienen mucho dinero, viven bien, tienen mansiones, viajan en aviones costosos. Los profetas de la Biblia les fue mal a todos ellos. Ninguno de ellos fueron prósperos económicamente, porque el servir a Dios y el predicar el evangelio verdadero de Jesucristo no tiene popularidad. En el caso de Juan el Bautista, por andar de hablantín, le volaron la cabeza. Llegó a declarar el pecado de Herodes y Herodías y le costó el ser decapitado. Entonces, el ser siervo del Señor, el ser predicador de la palabra de Dios, no es una empresa muy fácil. Veamos Jeremías capítulo 1, versículo 5. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Y ahí vamos a leer otro texto donde vemos que la misión del predicador, del siervo de Dios, del que sale a sembrar la palabra del Señor, es una tarea muy grande. Versículo 5, ¿qué dice? Dios le dice: antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Qué le parece si la mamá de Jeremías aborta a este niño? ¿A quién hubiese abortado? A un profeta de Dios. Y eso es delicado. ¿Okay? Dios conoce a las personas antes que se formaron en el vientre, antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Vea usted la misión del predicador de la palabra de Dios. Si hay predicadores que son queridos por todo el mundo, sin ninguna oposición, es cuestionable su trabajo. Porque el trabajo de un profeta de Dios, movámonos al versículo 10 del mismo capítulo. Miren lo que le dice Dios al profeta Jeremías. Leamos: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Oiga bien, para acumular a flota de aviones, para ser famoso, para tener muchos programas de televisión. Dice: te he puesto para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. En otras palabras, no podemos sembrar la palabra de Dios sobre lo que está en la vida de una persona.
como sembradores, tenemos que remover toda la maleza, la dureza con el arado, para que podamos preparar la tierra a efectos de poder sembrar la semilla, para que la semilla produzca frutos. Pero si nosotros le decimos a las personas que lo que creen está bien y que donde están parados está bien, y ahí les sembramos el Evangelio de Jesucristo, estamos enviando a la gente a la condenación eterna. Porque la Biblia dice, debemos arrancar, destruir, arruinar y derribar antes de hacer dos cosas. ¿Cuáles son las dos? Edificar y plantar. Entonces, una persona que viene a arrancar, a destruir, a derribar y a arruinar lo que usted sabe, no puede ser una persona famosa ni popular de ninguna manera. Usted no va a enviar donaciones a ese predicador. Le va a enviar donaciones a los predicadores que le digan cosas bonitas, que nunca lo ofendan, que nunca lo hagan sentirse incómodo, que nunca le digan que usted está en camino al infierno. A esos predicadores usted le va a mandar todas sus donaciones. Pero a los que los confronten con el infierno, este va a ser un problema. ¿Por qué razón? Porque el mundo rehúsa conocer la verdad de Jesucristo. Vayamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1. No más profetas. No más profetas. O usted cree la palabra de cualquier embaucador, o cree la palabra de Jesucristo. ¿Ok? Ve lo que dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Qué dice el siguiente versículo? En estos días nos ha hablado a través de ¿quién? Por medio del Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Jesús es el creador de todo cuanto existe. Juan capítulo 5, verso 39 dice la Biblia: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras son las que dan testimonio de Cristo, no los predicadores, no los profetas, no los apóstoles. Las Escrituras, no los sueños, las Escrituras. No los testimonios de las personas en la iglesia. Las Escrituras dan testimonio de mí, dice Jesucristo. Si quiere conocer el camino al cielo, tiene que conocer inevitablemente la palabra escrita de Dios. Porque es a través de esta palabra escrita que Dios realmente se ha revelado al mundo. Número 6. Dios se ha comunicado a través de sueños en la historia. Mateo capítulo 1, versículo 20. Mateo capítulo 1, versículo 20. José, el esposo de María, que era un hombre justo, tenía intenciones de abandonar a María porque estaba embarazada. De acuerdo a la ley levítica, una mujer que fuese encontrada embarazada, siendo soltera, sin estar casada, de acuerdo a la ley, debía morir a pedradas. En estos días nos faltarían piedras, en los días en que nosotros vivimos. Pero gracias a que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, no miramos gente muriendo por todos lados, porque no quedaría mucha gente. Por la gracia de Jesucristo. Vea lo que intenta hacer José. Verso número 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Qué es lo que pensaba José? Bueno, María tuvo una resbalada en su vida y apareció embarazada. El Espíritu Santo, Dios le dice a través del Espíritu Santo que lo que ella tiene en su vientre no es el fruto de ningún ser humano, es la obra de Dios, el trabajo del Espíritu Santo en el vientre de María. Le voy a decir dos notas sobre Jesús en el vientre de María. Todo bebé
está envuelto en la placenta de la madre y a la misma vez está conectado al cordón umbilical de la madre. A través del cordón umbilical es alimentado y recibe sangre. En el caso de Jesús, el Espíritu Santo sirve de placenta y no hay ninguna conexión física al cordón umbilical de María. Usted me dirá, pero ¿cómo eso no es imposible? Sí es posible, porque el nacimiento de Cristo es un milagro de Dios, es un nacimiento virginal, no hay participación humana, o Jesús hubiese quedado sujeto al pecado de María y hubiera sido como cualquier otra persona. La única persona que nació sin pecado es Jesucristo, nadie más. La doctrina católica romana enseña que María nació sin pecado. Eso no es cierto. La Biblia dice que todos los seres humanos estamos destituidos de la gloria de Dios, hemos sido engendrados en pecado y concebidos en pecado, menos Jesucristo. Porque Él es Dios, Él es santo, es puro. Él es el único que calificaba para dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Veamos en nuestro siguiente punto, información por medio de visiones. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ezequiel estaba en cautiverio con el pueblo de Israel en Babilonia. Y en medio de este lugar, en el río Quebar, los cielos se abrieron y vio visiones que Dios le mostró posteriormente. Pero no más visiones, no más dedos de Dios escribiendo. La otra vez que encontramos la mano de Dios escribiendo es en Babilonia con el rey Belsasar. Su padre Nabucodonosor había traído los utensilios del templo de Jerusalén, que eran de oro, pero nunca los usó. Pero su hijo Belsasar hizo una tremenda orgía en su palacio y ordenó que trajeran los utensilios del templo santos, y en ellos estaban tomando. Estaban emborrachados, ebrios, cuando de pronto una mano en la pared empezó a escribir: Mené, Mené, Tekel Uparsin, que significa: pesado ha sido en balanza y hallado falto. Daniel interpretó la escritura por dirección de Dios y le dijo al rey Belsasar: esta noche los medos persas invadirán Babilonia y te matarán a ti. Esa noche los medos persas invadieron y mataron al rey Belsasar. ¿Por qué? Porque hizo algo completamente detestable: usar los utensilios del templo para propósitos inmundos y abominables delante de Dios. Apóstoles, Hechos capítulo 1 del 1 al 2. Dios se comunica a través de los apóstoles, ya no de nuevos apóstoles. Oiga bien esto. La Biblia dice que Dios llamó a 12 apóstoles, solamente 12. Y el nombre de esos 12 apóstoles, sus nombres están inscritos en el fundamento de la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. 12 fundamentos, 12 apóstoles, solamente 12. Hay un apóstol que está en la cárcel en California. El juez había pedido 50 millones de fianza, esta semana la subió, creo que a más de 90 millones de dólares. O sea que este apóstol no tiene ninguna probabilidad de salir de la cárcel, a menos que todos sus seguidores recojan toda la plata por todos lados para poderlo sacar. Por eso el juez aumentó la fianza, para que no pueda salir fácilmente. Hechos capítulo 1 del 1 al 2. Veamos lo que dice. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas estas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar,
hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los apóstoles que ¿qué? Tiempo pasado, los apóstoles que Él había escogido. ¿Sabe la excusa que dan algunos para decir que Dios los ha llamado a ser apóstol? Es que para Dios no hay nada imposible. Es correcto, no negamos eso, pero Dios no contradice su palabra. La Biblia dice que llamó a 12 por nombre, y cuando Judas cayó de la gracia, que fue traicionero, vendió a Jesús, los apóstoles trataron de reemplazar a Judas con 2 personas diferentes, y finalmente cayó en Matías la suerte para reemplazar a Judas. Bueno, Jesús le indicó a los apóstoles, a los 11, que ellos no tenían autoridad de escoger a ningún apóstol, solamente Jesús. Entonces, en el camino de Damasco, va un hombre que es perseguidor de la iglesia, llamado Saulo de Tarso, y en el camino de Damasco, Dios se le aparece, lo intercepta, le habla desde el cielo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo cae a tierra, queda ciego, pregunta: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Me eres instrumento escogido para ir a reyes y a capitanes. Ahora te voy a enseñar lo que es padecer por el evangelio. Y ese día, Saulo de Tarso es llevado a la calle que se llama Derecha. Ananías ora por él, recibe la vista, es bautizado por el Espíritu Santo, y a partir de este momento se convierte en el apóstol número 12. Y dice Pablo, y yo, dice Pablo, como un abortivo, por nada no llego a ser apóstol. Dice Pablo, soy el más pequeño de todos los apóstoles, que ni merezco estar en esta posición porque perseguía a la iglesia de Cristo. Y aunque Pablo se consideraba el más pequeño de todos los apóstoles, realmente es el más grande de todos los apóstoles, porque es el más grande escritor de todas las doctrinas en el Nuevo Testamento. Escribió 13 libros, más del 50% del Nuevo Testamento. Fue el único que subió al cielo y regresó. No sabe si fue en espíritu o en cuerpo, y regresó. Y todo lo que vio en el cielo, no le fue permitido revelar ni una sola palabra cuando regresó. Pero hay personas que tienen, el Señor los lleva al cielo y allá ven un montón de cosas y vienen y hablan, y también el Señor les da permiso al infierno y ven a fulano, sotano, perencejo, mengano, ven a Ricky Martin y a Luis Miguel allá, ¿verdad? Y ya vienen contando un montón de cosas. Eso no es cierto. El infierno tiene puertas y llave, y las llaves las tiene Jesucristo en su mano. Nadie puede entrar ahí. Al cielo solamente han ido 2 personas y han regresado. Jesús fue al cielo y regresó y se volvió a ir y volverá otra vez. Saulo fue al cielo, no se le permitió hablar nada, regresó, y después de esta experiencia, aparte de la de conversión, se lanza a predicar el evangelio a costa de cualquier cosa. Toma todos los riesgos habidos y por haber para llevar el evangelio de Cristo a 3 continentes. En una ocasión le dicen al apóstol Pablo que no baje a Jerusalén. Es anunciado por el Espíritu que no vaya a Jerusalén. Los hermanos le dicen: no venga a Jerusalén, Pablo, te van a arrestar. Dijo Pablo: no solamente estoy dispuesto a ser encarcelado y a sufrir que estas cadenas por causa de Cristo, pero dijo, también estoy dispuesto a dar mi vida por el evangelio. Y fue a Jerusalén y lo arrestaron y se lo llevaron preso para Roma 3 meses, un naufragio en el mar. Llegaron con pedazos de barco a la isla de Malta, sin comida, habían tirado todo en el mar, y Dios le dijo: ninguno de ustedes va a perecer. Llegaron todos juntos, y Pablo se encontró frente al César y al rey Agripas, predicando y testificando del evangelio de Jesucristo. Ahora, cuando llegó a la isla de Malta, en cuanto descendió del barco, se le prendió una serpiente en la mano al apóstol Pablo.
Los personas del lugar, alguna gente dice lugareño, las personas del lugar, cuando lo vieron con la serpiente prendida en la mano, dijeron: las personas que han hecho alguna cosa mala y huyen por el mar, los agarran la serpiente y los matan. Esperaban que Pablo cayera muerto. Pablo se quitó la serpiente de la mano y vivió. Entonces la gente dijeron: estos son dioses que han descendido del cielo en forma de hombres. Entonces trajeron toros y guirnalda, iban a hacer sacrificios y declararlos y adorarlos como Dios. Y Pablo dijo: señores, están locos. Nosotros también somos hombres como ustedes, que ya debieron haberse convertido de esas cosas vanas, y como rehusaron recibir gloria y adoración como Dios, ahora los estaban persiguiendo para matarlos. El mundo está loco, amados, por la falta del conocimiento de Jesucristo. Los apóstoles modernos les encanta que les digan cosas bonitas, y a los profetas modernos, pero no los apóstoles de la Biblia ni los profetas de la Biblia. Veamos en nuestro punto número 9 y 10 juntos: información por medio de inspiración y revelación. La palabra inspiración significa revelación. Dios ha revelado de forma audible su palabra a los profetas y a los apóstoles de la Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Oye bien esto: cada vez que la Biblia usa el término escrituras, se refiere a la palabra escrita de Dios, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Hay personas que duermen con una Biblia a la orilla de la cama, pero nunca la leen, porque creen que una Biblia al lado de ellos les va a dar un buen sueño y una protección. O en más de una ocasión he llegado a casas donde tienen una gran Biblia abierta en el Salmo 23 en la entrada de la casa, una grande Biblia. Me he tropezado con ellas. ¿Y qué está haciendo esta Biblia aquí? No, para que el Señor nos proteja. Otros la tienen en su casa, en la mesa del centro de la sala, abierta la Biblia en Salmo 23. El diablo no respeta este papel. ¿Sabe lo que él respeta? La palabra escrita de Dios cuando usted la cree. Eso es lo que él respeta. Usted puede tener 1000 Biblias en su casa, no sirve de nada. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que nos hace libres? No es la verdad, porque mucha gente tiene Biblia en sus casas y no las lee. Es el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando la escudriñamos, es lo único que nos trae libertad a nuestro corazón. Las Escrituras, dice, la Biblia escrita desde Génesis hasta Apocalipsis, es revelada por Dios, inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mucha gente dice: pero es que la Biblia fue escrita por hombres. Es correcto. 40 hombres la escribieron, 39 judíos, uno era griego, el doctor Lucas. Y por esa razón dice: esta no es la palabra de Dios. Mire qué interesante. Dios nunca esconde las fallas de todos los escritores en la Biblia. La Biblia no esconde lo que hizo Pedro. Negó a Jesús 3 veces con juramento, diciendo que no conocía a Jesús. Dios no niega lo que pasó con Salomón, el escritor del libro de los Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Dios no niega lo que pasó con el rey David. Dios revela la vida de esos individuos que fueron usados por Dios. Pero el mensaje que ellos recibieron, escribieron y nos han comunicado a nosotros, no es de hombre, es de Dios.
Toda la Escritura, el contenido de la Escritura es revelado por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta es la palabra de Dios. Cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios, lo que estamos diciendo es que esta palabra salió de la boca de Dios. Y cuando decimos las Escrituras, nos referimos a toda la palabra escrita, desde Génesis hasta Apocalipsis, en 66 libros. Vayamos a Gálatas capítulo 1, versos del 11 al 12. Gálatas capítulo 1, del 11 al 12. El apóstol San Pablo, miren qué interesante lo que nos dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué le parece? Su experiencia con Cristo es tan tal, y la revelación de la palabra de Dios en su vida es tan poderosa, de modo que el apóstol Pablo dio su vida desde el principio de su conversión hasta el final por el evangelio de Jesucristo. Ahora, si nosotros nos ponemos a argumentar con las personas, los comunistas, los ateos, los agnósticos, los budistas, zoroastristas, hinduistas, musulmanes, afuera de la Escritura, vamos a perder nuestra batalla. Necesitamos argumentar con la palabra escrita de Dios. Necesitamos citar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que en realidad transformará el corazón de una persona. Porque oiga bien, lo voy a repetir: el diablo no puede negar el poder de la palabra inspirada por Dios. El diablo no puede negar la autenticidad de la palabra escrita de Dios. La palabra autoridad significa, o se deriva de la palabra autor. Autoridad viene de la palabra autor. El autor de este libro es Dios. El autor de esta palabra es Dios. Cuando decimos que tenemos autoridad de parte de Dios, tenemos autoridad de parte del autor. Y la única manera que podemos tener autoridad como predicadores es si realmente hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Porque hay predicadores que predican la palabra de Dios y no han nacido de nuevo. Como resultado, la pueden pervertir, negociar en cualquier momento, porque no han nacido de nuevo. La persona que ha nacido de nuevo nunca, bajo ninguna circunstancia, negociará la autenticidad de la palabra de Dios, porque el autor es el que nos da la autoridad para poder predicar su palabra. De ahí que nunca debemos de parpadearle a nadie en relación a la autenticidad de la palabra de Dios, porque esta es la palabra de Dios revelada a los apóstoles y profetas, y podemos estar seguros que esta es la palabra de Dios. Vayamos a Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 4. Información ahora por medio de Jesucristo. No más revelaciones, no más profetas, no más apóstoles, no más sueños, no más visiones. Hoy Dios se revela por medio de nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Quiero que todos leamos, por favor. Encuentren el pasaje bíblico. Hebreos capítulo 1, del verso 1 al 4. Bien importante que todos lean conmigo. Leamos. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos a los profetas, ahora, sigamos, en estos postreros días, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, hoy Dios se revela a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Yo quiero que lean conmigo un último pasaje bíblico. Juan capítulo 10, versículo 35. Juan capítulo 10, versículo 35. Lean junto conmigo, por favor. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Escuchó eso? La escritura no puede ser quebrantada. Si la escritura es quebrantada en nuestra vida, tendremos consecuencias. Para todo predicador que quebranta la palabra de Dios, para todo futuro apóstol que Dios no ha llamado, y cualquier otro profeta que quebranta la palabra de Dios, o cualquier maestro de la Biblia, cualquier evangelista, tendrá consecuencias. Porque la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Debe permanecer como una unidad monolítica, inquebrantable, porque es una palabra eterna. Al concluir, quiero terminar diciendo que en estos días Dios solamente habla a través de Jesucristo, nuestro Señor. Basado en la palabra eterna de Dios, es mi opinión personal, basado en el conocimiento bíblico, que Cristo es la máxima revelación de Dios. Por lo tanto, ya no es necesario que Dios nos escriba de nuevo su palabra, ni es necesario que ángeles, profetas o apóstoles nos traigan nuevas revelaciones, ni visiones, ni sueños, porque Jesucristo es la máxima revelación de Dios y Él es suficiente. La palabra de Dios es divina, es verdadera y contiene, así como está, el mensaje de salvación. El mensaje de la palabra de Dios es y debe de ser importante para cada persona, ya que el juicio de Dios es igual para toda persona. La Biblia dice estas palabras en nuestro último texto de Proverbios 36. Dice así: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Pongámonos de pie y leamos este texto todos juntos. Proverbios 36. Todos leamos, por favor. Está el texto ahí en su pantalla. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Vamos a leerlo una vez más, fuerte, con más entusiasmo, todos. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Padre, en esta hora, santifica tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tu palabra pueda penetrar lo más profundo de nuestro ser. Bendice a cada persona que ha escuchado esta palabra en este día. Te rogamos, Señor, que puedas traer a aquellos que no son tus hijos todavía, que los puedas traer la convicción y el convencimiento de que no hay otro camino al cielo excepto Jesucristo. Te pedimos, Señor, que bendigas a tu pueblo, edifícanos en tu palabra, y te rogamos, Señor, que nunca atentemos en quebrantar la palabra tuya, que está escrita no solamente en tu palabra, la Biblia, sino también en nuestros corazones. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén y amén.